Pues contento de poder compartir con ustedes este momento. Esta es una mañana muy hermosa. Para mí es un privilegio verles trabajar, crecer y abundar en el Señor. Así que estoy muy contento. Estaba en Santa Marta la semana pasada en una actividad que concluyó el domingo y pues quise quedarme para estar este domingo con ustedes acá. Así que hoy, después que termine aquí, me voy para mi casa. Así que estamos muy felices porque Dios ha usado a Colombia para bendecir mucho a Venezuela y realmente estoy muy agradecido a este país. Tengo unos 30 años viniendo a Colombia. He estado aquí muchas veces en Barranquilla, prediqué 3 veces en el Estadio Metropolitano. Fui el último predicador que predicó en la Monumental del Caribe en el año 95, donde hoy es un mercado, ¿no? A Ciudadela. Y pues desde entonces estoy viniendo acá con varios ministerios. Tengo muchos amigos acá, la mayoría de mis amistades están en Colombia, no en Venezuela. Así que estoy muy agradecido a este país, a esta nación, por ver cómo Dios sigue operando, la iglesia sigue creciendo y el pueblo de Dios sigue siendo bendecido por su Padre. Así que voy a invitarles a leer el capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 2. Capítulo 2. Qué lindo nuestro Dios. Gloria a Jesús. ¿Estamos ahí ubicados? Gloria a Jesús. Capítulo 2, segundo libro de Reyes. No, segundo libro, perdón. ¿Dije primero? No, segundo. Sí, perdón. Sí, es segundo. Qué pena. Hay como 3 cosas que yo identifico cuando uno está envejeciendo. Lagunas mentales, pelos en las orejas y la visión comienza a cortarse. Aleluya. Así que ya tengo 58 años. No ¿Estamos? Vamos a leer la inmortal palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Están leyendo? ¿Dije correcto? ¿Seguro? Pero yo dije algo, ¿no? Venía de Elías con Eliseo de Gilgal. ¿Dije o no dije? ¿Y así dice? Ok, quédate ahora aquí, ¿a dónde? Sí, ahí quedó, ¿verdad? Quédate ahora aquí. Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo:
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Volvieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las aguas del mismo modo, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Repita después de mí. Cuando nosotros hacemos uso de la palabra y invocamos las escrituras, estamos codificando cosas que en el mundo espiritual son misterios que ni usted ni yo los entendemos, pero están sucediendo cosas a nuestro favor que, aunque no las estemos viendo, están pasando, porque la palabra de Dios es la voz de Dios, y la voz de Dios, su autoridad, no tiene el mundo natural, el mundo espiritual, el mundo invisible, no puede detener la voz de Dios. La voz de Dios penetra, ordena, y el mundo espiritual, lo invisible, se sujeta. Si tiene nombre, todo lo que se nombra se dobla ante el nombre de Jesús y su palabra. Amén. Así que vamos a repetir esta palabra. Diga después de mí. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Padre nuestro, te damos gracias, honramos tu nombre y tu palabra, glorificamos tu nombre y exaltamos tu presencia. En esta mañana, Señor, te damos toda la gloria y la honra, porque tú nos has sentado en lugares de autoridad y estamos en ventaja sobre todo nombre, en tu nombre que se nombra en este mundo, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú eres Señor sobre los tres mundos y gobiernas a través de nuestras vidas sobre todo nombre que se nombra. Por ello, Padre, en la autoridad que hemos recibido por medio de tu palabra, declaramos que esta es una mañana donde tu gloria será manifiesta literalmente. Veremos tu manifestación sanadora, restauradora, multiplicadora. El que vino triste se va alegre. El que vino cargado y cansado, tu palabra será un aliciente a su vida. Revertimos toda maldición en bendición. Revertimos las tinieblas en luz. Revertimos la pobreza en riqueza. Revertimos la enfermedad en salud.
revertimos la miseria en abundancia y declaramos, Padre, que en los próximos minutos habrá un ambiente enseñable, tendremos un espíritu obsecuente, nuestro corazón será magnánimo a la voz de tu palabra. Gracias por tus bondades eternas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hechura de tus manos. Por ello apelo a la unción quíntuple del ministerio de cuerpo, para que a través de la unción apostólica yo pueda ministrarle a tu pueblo como padre, y de acuerdo a las perspectivas y a la visión de los padres de esta casa, me someto a la autoridad, a la unción, visión y asignación de ellos, Padre, para que con tu poder, tu gracia y tu favor, yo pueda ministrarle al pueblo de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene, Padre, para recibir lo que tú, por medio de la revelación de tu palabra, traerás al espíritu de tu iglesia, Padre. Glorifica tu nombre a través de la unción profética. Pon las palabras adecuadas, palabras correctas, y que sea digerida en el espíritu de cada uno de tus hijos. Dame la unción de pastor para que con la exhortación, a través del chevé del oín y el callado, pueda redimir, traer una palabra fresca que exhorte y consuele el corazón de tus hijos. Padre, dame la unción de maestro, y que lo que yo no pueda digerir y entender por mi inhabilidad, tú se lo reveles al corazón de tus hijos, Padre, y que tengamos, Padre mío, una transición sobrenatural de tu gloria para entender lo nuevo que traes por medio del Espíritu Santo. Dame la unción de evangelista, y mientras predico tu palabra, sana al enfermo, salva las vidas, levanta al caído, fortalece al debilitado, dale fuerza al que no tiene ninguna, y que haya una atmósfera y un ambiente profético para que tu palabra sea propicia y podamos recibirla con gozo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque seremos transicionados a una nueva estación de fe por medio de tu gloria. Gracias, Señor, porque el que vino triste se va alegre. Tu palabra será un aliciente y seremos llevados a una nueva dimensión de gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Muy bien, mis amados hermanos. Dígale a la persona que tiene a su lado: hoy vamos a volar a 30,000 pies de altura, con 9,000 millas por hora. Amén. Muy bien, mis amados, hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual quiero titular la ley de la honra. Es un tema de características muy particulares, porque tiene que ver con lo que es la paternidad. La palabra honra aparece unas 114 veces en todos los periodos hebreos bíblicos. Y se maneja bajo dos expresiones de los originales, que es del hebreo kabob y del griego la palabra timao. Y bajo estos conceptos nosotros tenemos que rediseñar, digo rediseñar, porque el diseño original de Dios en algún momento de la historia, lo que tiene que ver con los principios de paternidad, en algún momento dejó de ser el centro y la proyección del mensaje original al cual Cristo vino a proyectar y a promocionar. Todo esto se debe a la pérdida o a la ruptura del capítulo 2 del libro de Génesis, cuando el hombre rompe el pacto de Génesis capítulo 2 y pierde toda relación con el Padre. Desde entonces, desde la caída del hombre hasta nuestros días, el hombre entender lo que es autoridad, lo que es paternidad, le ha costado la restauración de ese diseño, de ese orden. Y eso se convierte en un pecado, lo que en hebreo los judíos llaman toshiva, que es el retorno a los originales
cuando reconocían su pecado, sus culpas, y volvían y retornaban al diseño original, los cielos volvían a abrirse y ellos volvían a reencontrarse con su Padre, o sea, con Dios, y las bendiciones volvían a fluir sobre su vida. Obviamente que en el nuevo pacto es diferente. Sin embargo, cuando ignoramos la realidad escritural, perdemos las bendiciones que, aunque están allí en la punta de la nariz, que están a manos nada más de tomarla, las perdemos, y no porque Dios no nos las haya dado, sino porque ignoramos la forma como es que Dios obra para que nosotros tengamos acceso a esos derechos y a esas verdades. Y por ello hay gente que en pleno desarrollo de la gracia, todavía la gente está orando y viviendo de pactos y de promesas, cuando realmente las promesas fueron a Abraham para que se cristalizaran en nosotros hoy. O sea, ya nosotros no tenemos que orar por el vellón para ver si amanece mojado o seco, ni tenemos que pedirle a Dios a ver si nos muestra una palomita, como la que nos mostró a Maduro, sino que Dios lo hizo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, el punto es que el tema de paternidad es un tema que es ignorado por la teología bíblica, porque hay un desconocimiento o una ignorancia bíblica, no espiritual, sino ignorancia bíblica. Y allí lo dice la Biblia en el libro de el estadista Isaías, dice: mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Esa palabra conocimiento, cuando nosotros vamos a los originales, tiene que ver con lo que es el conocimiento por información y el conocimiento por experiencia. ¿Sí me dejo entender? O sea, una cosa es tener una información de qué es Dios y otra cosa saber es quién es Dios. Porque la mayoría de la gente sabe qué es Dios. Un Dios puede ser cualquiera cosa. Pero ¿quién es Dios? El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios Padre. ¿Quién es Él? La Biblia dice en el libro de los Salmos 68, Padre de huérfano y protector de viuda. Entonces, cuando se ignora ese derecho, ese principio, nosotros caminamos de acuerdo a un antidiseño que fue formateado por la teología moderna. Por ejemplo, durante muchos años a nosotros se nos ha enseñado un concepto teológico que no es bíblico. Está en la Escritura, pero en la interpretación como tal no es bíblico. ¿Cuál es? Durante muchos años a nosotros nos han llamado la oveja del pastor Norberto Castillo. La oveja. Y eso está en la Biblia, por supuesto que está en la Biblia. Eso está en el libro de Lucas, y está en el libro de Juan, y está en el libro del estadista Isaías, y lo dice el libro de los Salmos. Pero a ver de qué forma es que se ha interpretado esto. ¿Por qué? Porque la iglesia no comenzó con pastores. La iglesia comenzó con padres. Por eso a los apóstoles se les llama los padres de la iglesia, no a la iglesia tradicional o a la iglesia popular, como se le llama a los padres, ¿no? Padre o sacerdote, no. Los padres de la iglesia es la esencia apostólica. Entonces, de allí se desvirtuó el diseño original, escritural, que venía como cultura tradicional de los hebreos. Por eso usted ve a Pablo decirle a Timoteo, hijo, y encuentras a Pedro que le dice a Marco, hijo, y conseguimos a Eliseo que le dice a Elías, padre, porque el punto es que hay una dualidad en la gracia, en la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, no la iglesia del Nuevo Testamento, más bien la iglesia nuestra, la iglesia nosotros interpretamos lo que el Señor Jesús enseñó como algo literal. Ya vamos a explicar un poquito de esto. Y la iglesia no comienza con pastores, sino con padres. Ahora, ¿dónde fue que se hizo la distorsión de este diseño? Y por eso es que nosotros tenemos que hacer una regenería espiritual y hacer una topografía o un paneo
de lo que es el diseño real, cómo fue que comenzó la iglesia. O sea, cuál fue la proyección, la perspectiva de Cristo acerca de la iglesia naciente del primer siglo. Y nos va a sorprender, fíjese esto, en el capítulo 15 del libro de Lucas. Vamos a leer allí, capítulo 15 del libro de Lucas, Juan capítulo 21, el verso 15 también. Pero vamos a leer primero Lucas, capítulo 15. Lucas 15, 21 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. ¿A qué se acercaban? Fíjense quiénes se acercaban: publicanos y pecadores. Se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quería decir algo? No, yo dije, ya va. Por eso quiero que me presten atención. Yo dije Lucas 15 y dije Juan 21, 15. Ajá, ¿sí? Así que, hey, Carici, cójalo suave. Atento ahí. No, por eso, fíjense que hace rato cuando yo estaba leyendo, el pastor me corrigió algo y ninguno de ustedes se dio cuenta. Sencillo, pero es bueno siempre, los predicadores que tenemos ministerios proféticos, tratamos de decir cosas para ver cómo está el ambiente del pueblo. Pero no es que estemos equivocados, ¿sí? A su nombre. Entonces, a ver, ¿a dónde íbamos? Lucas 15, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjese esto, porque esta es la parábola. Recuerden esto, las parábolas no son verdades. Las parábolas son la expresión o la exposición de una verdad, el ejemplo de una verdad. Pero las parábolas no son verdades. Las parábolas lo que hacen es enfocar una verdad. Ahora, esto es una parábola que Jesús está usando para enfocar algo que sí es el asiento o la esencia de lo que realmente él quiere hablar. Dice, fíjese, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe. ¿A quién recibía? Y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. Esta es la parábola. La parábola es esta: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esa es la parábola. Jesús está ilustrando un mensaje que quiere que ellos, la gente del pueblo, que conocen la idiosincrasia, la cultura en la que Cristo les está enfocando el mensaje, está allí oyendo a Jesús. Y Jesús le quiere enfocar algo que va mucho más allá del concepto o de la terminología oveja. Entonces Jesús, luego que le enfoca, que le da el ejemplo, ya terminó la parábola. Ahora va a la esencia de lo que quiere hablar. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí se acabó la parábola. Aquí ahora Jesús está centrado en lo que realmente es el diseño del reino. ¿Cuál es el enfoque de este mensaje? El enfoque de este mensaje es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús acá no está hablando de la oveja. Jesús está hablando del pecador, del perdido, del hijo pródigo, del hijo apartado, del que el estadista Isaías dice: todos nosotros nos apartamos como oveja, cada uno tomó su camino. A eso se está refiriendo Jesús, no a la oveja, porque nosotros no somos oveja, nosotros somos hijos con un padre
que tiene característica de un pastor por la razón sencilla de que cuida, nutre, proteja y educa, encausa y le da inductivo para que tengamos destino eterno. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A eso se refiere. Lo que Jesús usa acá es una terminología, no es una doctrina. Claro, de todas formas, a mí me dicen oveja y yo tampoco me voy a molestar por eso, porque a la final no soy oveja, a la final soy un hijo, heredero, coheredero, con su gracia. Tengo todo el diseño de Él y con Él estoy completo. Damos gloria al Señor. Así que os digo que así habrá más fiesta. ¿Por qué Jesús le hace esta proyección y le muestra a través del ejemplo de lo que es el pastorado, cómo lo hace el pastor? Para un pastor, el hecho de salir tras una oveja perdida, encontrarla viva, es una victoria. Gracias por el entusiasmo. Es un triunfo, es un éxito. Es una honra para él como pastor ir al desierto y tener que enfrentar cualquier peligro para defender su oveja. Porque es una deshonra a la vez perderla. Es una deshonra a la vez no encontrarla, o por lo menos encontrarla muerta y despedazada por los lobos o por los osos. Porque sería una irresponsabilidad del pastor al cargo de una manada. En este mismo sentimiento de idea, para Dios, perder un hijo, eso es una derrota. Sin embargo, Dios nunca ha perdido. Por eso dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús no viene por las ovejas, viene por los hijos que estaban perdidos, a reconciliarlos con el Padre y a posicionarnos por medio de la posesión que tenemos en Cristo Jesús. Así que si el pastor celebra con sus amigos, se llena de gozo por la recuperación de una oveja, hay fiesta y celebración. Dice, así hay más, diga conmigo más, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que ya somos justificados. Romanos capítulo 14, verso 17 dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso cuando un hombre se reconcilia con el Padre, cuando un pecador se entrega al Señor, cuando una vida, una familia es restaurada, en el cielo hay gozo. El cielo se viste de fiesta, sea Cristo glorificado. Imagínese al pastor trayendo a sus amigos, a sus vecinos, para mostrarle la victoria de la oveja. Ahora ve al cielo vestido de gala, los ángeles, los arcángeles, el cielo, todas las deidades del cielo, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el mundo espiritual, celebrando la victoria de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Jesús no vino a buscar ovejas al desierto. Jesús vino a recuperar hijos que nos habíamos perdido para devolvernos nuestros derechos de herencia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Estamos entendiendo esta parte? Ahora fíjese esto. En Juan capítulo, ahora sí vamos a Juan 21. Ahí, desde el verso 15. Pero yo solo voy a leer el verso 17. Me gusta acá cuando dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, imagínense usted a Jesús equivocado de asignación, porque Pedro no es pastor, Pedro es pescador. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, a un pescador, que apaciente sus ovejas. Ahora, lo que queremos enfocar acá, si el texto o el título de Lucas es una parábola para enfocar, ilustrar una verdad, entonces acá también estamos usando una parábola, aunque el título no lo tenga.
Sin embargo, lo que se desprende del contenido original no es la palabra oveja, sino la palabra apacentar, que es la palabra boscos, que significa cuidar, nutrir, alimentar. Eso es paternidad, porque solamente los padres tienen responsabilidad de educar, edificar y construirles un camino a los hijos. Ahora, hay una diferencia entre una iglesia con mentalidad de ovejas y una iglesia con mentalidad de hijo. Porque cuando el creyente tiene mentalidad de oveja, su mentalidad de oveja no le hace crear la perspectiva del diseño de la visión que tiene el padre espiritual de la casa espiritual. Y por eso es que tenemos gente que no entienden a veces los cambios que se dan, ni entienden la perspectiva en la cual el hombre o la mujer de Dios está siendo direccionada por el Padre Celestial. Y allí es donde tenemos miopía espiritual por creyentes con mentalidad de ovejas. ¿Eso qué significa? Las ovejas después de 1 metro ya no ven, sino bulto. En serio, las ovejas solo miran a 1 metro óptico, pero después de ahí en adelante lo que miran es bulto. Y como no ven el camino diseñado, comienzan a desviarse. ¿Eso qué significa? A perder la perspectiva de la visión y la orientación de las enseñanzas y de la doctrina que han recibido. Y allí es donde encontramos personas que cualquier unción, cualquier pasto los atrae, porque no están fundamentados sobre la visión de la genética de una paternidad espiritual. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces, nos vamos a encontrar personas que a veces se preguntan, pero ¿por qué yo no estoy prosperando si fulana o fulano acaban de llegar? Porque pierden la perspectiva de ese diseño. El estadista Isaías dice en el capítulo 4, y vamos ahí para que leamos algo ahí. Isaías capítulo 4, vean lo que dice aquí este verso. Capítulo 4. Ve esto. Isaías habla del futuro glorioso de Jerusalén, pero esto es una declaración profética para el nuevo pacto, para la iglesia. Dice el verso 4, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego. Que eche llama, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. La palabra gloria es autoridad, es peso, rango. Y la palabra dosel es techo, cobertura. Fíjese, toda casa tiene su propia gloria, su propia autoridad, ¿sí? Su propio padre, su propia visión, y tiene su propio techo. ¿Cuál es el punto? El punto es que a veces la gente se pregunta por qué yo no estoy siendo honrado, bendecido, si yo estoy diezmando y estoy ofrendando. Hay 2 puntos aquí importantes. Uno, que la actitud de nosotros para diezmar y ofrendar en este tiempo, en la gracia, debe ser un diseño de adoración y gratitud a lo que Dios ha hecho desde la eternidad por nosotros y haberlo materializado en Cristo. Y número 2, el punto es que nosotros podemos honrar a cualquier ministerio y bendecirlo, sí como no, pero nunca será igual como cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios al invertir tus ofrendas y diezmos
en tu propio techo, en tu propio dosel. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente yo sea el tío de ustedes o el abuelo, pero no el padre. Y el tío y el padre no son los que dan techo y cobertura, sino el abuelo, sino el padre. Es el padre de la casa, el que te imparte la visión, el que te da destino profético y eterno por medio de las escrituras, por medio de la visión de la casa. Y acá es donde nosotros a veces perdemos la orientación, el norte de la visión asignada y la unción asignada a un hombre o a una mujer que son bíblicamente los padres de una misión y de una visión espiritual. Ahora fíjese, el diseño es tan claro que cuando tú lees Lucas, el capítulo 11, en el Padre Nuestro, los discípulos le dicen al Señor que les enseña a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos. Pero resulta ser que todavía Juan enseñaba de acuerdo a la téfila o a la shema, porque utilizaban todavía el antiguo pacto para la oración, o sea, las repeticiones de 19 veces la misma cosa. Jesús dijo, no, vamos a enseñarle ahora lo que es el verdadero diseño paternal. Cuando ustedes vayan a orar, ustedes lo van a hacer de esta forma y van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que Jesús le enseña es a reconocer no a un Dios intermitente que les guardaba y les cubría y les protegía porque ellos caminaban de acuerdo al temor y a miedos. Ahora, Jesús le está diciendo, ustedes van a bajar al cielo, a la tierra, con una invocatoria, porque ustedes van a convocar al cielo como una legitimidad a través de un derecho que tienen de acceder a Él, como hijos, no como una religión, no como acólitos. O sea, nosotros no somos los muchachos demandados para tocar la campana, nosotros somos los hijos. Dije los hijos, estoy hablando en serio. Los hijos tenemos un padre, así que toda verdad es paralela. Paralelo a este mundo, al cual tenemos un padre biológico, hay un padre celestial y Él asignó padres espirituales para orientar, darnos inductivos en la vida que nos lleven a nuestro destino eterno. ¿Sí? Damos gloria al Señor por ello. Así que cuando nosotros estudiamos el Padre Nuestro, es sorprendente porque Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A dónde está? En los cielos. Y para nosotros acceder a nuestro Padre, entonces, ¿dónde debemos estar? En el mismo lugar donde Cristo dijo que estaríamos con Él sentados en lugares de gloria. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces dice, hágase tu voluntad. O sea, si hay una voluntad del Padre eterno, tiene que haber una voluntad de Padre biológico y tiene que haber una voluntad de Padre espiritual. Así opera Dios. Ahora dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Nosotros somos herederos no para comer el pan un día a la vez, sino acumulado. El pan nuestro de cada día, el que me vas a dar dentro de un mes, dámelo hoy. Sí, me estoy dejando entender. Por eso en la oración dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, dánoslos hoy. O sea, si tú me vas a dar una reina, una princesa dentro de 4 años, ¿por qué no me la das hoy? Es como se ven los solteros y las solteras contentos. Sí, si me vas a dar un carro, cuando ya yo no pueda ni siquiera ver los rayados, ¿por qué en vez de dármelo dentro de 20 años, no me lo das hoy, que todavía tengo, por lo menos, creo que estoy como a 18? Sí, eso es cuando nosotros no entendemos la revelación de nuestros derechos de hijo. Entonces, aunque somos herederos y tenemos esos privilegios, perdemos toda la noción de lo que es la visión, la orientación, la asignación y la unción de un Padre espiritual. Y aquí, cuando nosotros leemos la vida de Eliseo, a mí me llama poderosamente la atención porque Eliseo primero no era un mendigo, no era un gamín. ¿Sabe quién era? Un empresario exitoso. Es más, era el más exitoso de todos. Porque en esa época, cuando Eliseo recibe el llamado a servirle a la visión de Elías,
asignada por Dios. El que más tenía 6 yuntas de bueyes. Y Eliseo tenía 12 yuntas. O sea, Eliseo no le debía al árabe, no le debía al chino, no tenía problemas con el banco, no tenía créditos, o sea, estaba solvente. Y aparte de eso, era un individuo agradable, así como nosotros, le caía bien a todo el mundo. Así que caía chévere. ¿Por qué decimos esto? Por las especulaciones que podemos deducir a través de lo escritural. Porque él dice que cuando recibe el llamado de Elías, lo primero que hizo fue quebrar los arados, mató los bueyes, coció la carne y la repartió al pueblo. Eso lo tiene que hacer una persona que realmente tenga coinonía, que tenga comunión con una comunidad. Así que Eliseo no era un tipo así que caía desagradable. Él era agradable, era chévere, era dulcito. Así que cuando él viene, lo primero que entiende y que nosotros todos tenemos que entender es que cuando nosotros venimos a la cobertura de un ministerio, si queremos digerir la visión de esa casa, entender la asignación que ese hombre o esa mujer tiene, lo primero que tenemos que hacer es quebrar los bueyes, matar la carne y repartir la asada para que no nos quede secuela de nuestra vieja naturaleza. Y de esta manera podamos entender el nuevo nacimiento. Allí, en el nuevo nacimiento, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La palabra koinostisis significa que no existe otro molde en el cual hagan una réplica suya. Usted es único. No hay nadie que se parezca a usted, aunque lo hayan parecido, pero no habrá otro como usted. Usted tiene sus únicas huellas dactilares, tiene su única manera de pensar, tiene sus únicos órganos diferentes al resto de los demás. Toda su vida es totalmente diferente. Así que cuando nosotros venimos a Jesús, el diseño de Jesús está establecido para entenderlo a través de las Escrituras. Y para ello tenemos que romper con el sistema de nuestra vida pasada. Entender que debemos caminar bajo la visión de una casa donde hay un padre que se le asignó una misión y que los hijos debemos aportar para el diseño de esa visión, de manera que haya un incremento del patrimonio espiritual que pueda afectar nuestra vida, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y mil y generaciones de nuestra descendencia sean herederos de esa visión que es nuestra herencia que hemos recibido por servirle a Dios y a la visión de una casa espiritual. ¿Sí me estoy? Eso es paternidad. El hijo de honra es aquel que en medio de las circunstancias más tormentosas de la vida de su padre está allí para ayudarle a remar en medio de la tormenta y alcanzar tierra firme y continuar remando y avanzando para seguir incrementando el patrimonio espiritual, o sea, el conocimiento y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Eso es paternidad. Los hijos de honra son los que cuando hay oscuridad encienden una luz para que sus padres no tropiecen y se caigan, porque al caerse el padre se cae la visión, y al caerse la visión perdemos nuestro destino eterno. No estoy hablando de salvación, sino que perdemos la perspectiva de todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha alcanzado. Por eso los hijos de honra son aquellos que cuidan la visión del padre de la casa. Las ovejas no, las ovejas siempre se están brama que brama. A las ovejas hay que pastorearlas. El creyente que tiene mentalidad de oveja, hay que pastorearlo porque él es una oveja. Entonces, a ver, yo tenía una en la iglesia y un día tuvo como 7 días que no se congregaba. Un día me llamó y me dijo, pastor, me enfermé y usted nunca me llamó. Yo le dije, mi amor, pero es que yo no soy pitonizo, yo soy el pastor. Porque cuando el creyente tiene mentalidad de oveja, nosotros tenemos que adivinar qué tiene, qué no tiene, qué se siente, qué no se siente. Esa es la oveja. El hijo es diferente. ¿Sabe qué? El hijo camina. ¿Sabe por qué?
los hijos de una visión caminan en victoria y triunfan, y todo lo que emprenden y todas las cosas que hacen, se casan bien, tienen buenos empleos, tienen buenas remuneraciones económicas, tienen promoción continua en sus empleos, en sus trabajos, en los estudios, están siempre en el cuadro de honor. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de honra son los que pisan en las huellas que el padre va dejando, y es imposible que un hijo que vaya pisando las marcas de su padre, que tiene un matrimonio estable, que tiene una familia estable, que Dios los ha honrado, que tienen una visión en obediencia, que a pesar de las pruebas y las circunstancias que a veces ustedes no saben, ellos se mantienen en silencio con la misma lealtad y fidelidad. Cuando tú eres un hijo que estás entendiendo la visión del padre y vas pisando las mismas huellas que el padre va dejando como marca, usted va llevando la misma dirección. En otras palabras, cuando el hombre de Dios está siendo honrado después del proceso, Dios comienza a bendecirlo y Dios comienza a honrarlo y a traerle gente que entiende la perspectiva de esa visión, y comienzan a bendecirlo y a promocionarle y a darle cosas y a honrarle con cosas materiales. Esa misma perspectiva es la genética que el hijo está recibiendo. En otras palabras, lo que tú tienes que entender es que a medida que tú estás honrando la visión, tú vas a ser honrado, no solamente a nivel espiritual. Tu trabajo te va a honrar, tu economía te va a honrar, tus amistades te van a honrar, tu matrimonio va a ser honrado. Es decir, Dios estará en la misma perspectiva que está con el Padre, porque tú eres un hijo de honra, que recibes herencia de la impartición de la visión de la casa. ¿Sí me estoy dejando entender? Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Yo le contaba a mi pastor hoy que el pastor mío tiene 2º grado de instrucción básica. Es un hombre de campo. Yo soy mitad campesino. Por eso es que usted ve así, que soy como un híbrido. ¿Sí? Tengo la mitad de campo y la otra mitad. Yo soy de la ciudad de San Fernando de Apure, del llano venezolano al sur de Venezuela. Pero me crié en Maracay, en la ciudad, en el centro de Venezuela. Estoy a 45 minutos de Caracas. Pero mi pastor, hace unos años, en el 2001, todavía él tenía, ¿sabe? Esos carros que parece como cuando tiene una tos vieja, así, que uno lo va a prender y nunca se le quite al rato. Él tenía un carro así. Y a mí me daba un pesar ver a mi pastor en esa condición, pero yo no tenía la posibilidad tampoco de regalarle su carro. Pero un día yo voy con él y preciso en un semáforo el carro le pegó la tos vieja, se le apagó y casi que se estrella otro carro con nosotros. Y el tipo se ha bajado y le ha dicho a mi pastor una grosería que a mí me dio tanta pena y dolor. En esos días nos fuimos al campamento. Éramos aproximadamente unas 300 personas, éramos como 6 iglesias. Y allí Dios me tocó predicar y Dios me habló que tomáramos una ofrenda y sacáramos al hombre de la vergüenza. Así que ese año le dimos un carro, compramos entre varias personas allí, dimos una ofrenda. Cada uno de nosotros aportó, le completamos los 30 millones para ese tiempo, era muchísimo dinero. En el año 2001, y compramos su carro, le compramos un Aveo de paquete. Fuimos con él, compró su carro y venía contento, muy feliz. Pero fíjese qué pasó. Eso fue en el mes de abril. Como 30 personas o más hicimos parte de la ofrenda. Yo me fui a España, estuve en mi gira de 21 días. Y cuando yo regresé, a finales de abril, ya casi para mayo, llegué a Venezuela y yo estaba enamorado de un carro que estaba en esos días de moda, que era el Corolla 2001, el que llaman Baby Car en el Tres Ojitos. Y yo no había tenido ni una bicicleta. Yo decía, yo pensaba, un amigo mío me había sacado licencia y yo nunca había tenido carro. Yo dije, bueno, yo con esta licencia, si el que él hizo el estadio no me da la bola de fútbol, entonces para nada me sirve el estadio. Pero es bueno saber
que el que te permite construir una casa es porque te va a dar para que la equipes con todo el resto de las cosas que necesitas. Así que, bueno, nosotros fuimos, regresé de Europa y cuando yo regresé el carro al cambio costaba $14,000 y yo traía $16,000 en mi retorno. Así que me fui y me compré mi carro. Pero lo sorprendente es que cuando yo voy a finales de año a la reunión de pastores, todos los que habíamos sido parte de la ofrenda para el carro de nuestro padre espiritual, todos teníamos carro. Hasta un muchacho que era el ilustrador de zapatos había comprado su carro. ¿Y sabe cuál fue su testimonio? Su testimonio es que él se comprometió en que todo ese mes el dinero que recibiera por concepto de su trabajo lo daría para parte del carro del pastor. ¿Y sabe cuál fue lo sorprendente? Que él tenía su cuestión de lustrar zapatos frente de la gobernación. Dice que en su vida nunca había lustrado tantos zapatos en un mes. Ese mes lustró tantos zapatos, pero tanto, que la gente de la gobernación le ofrecieron un cargo y él no lo quiso. Y hasta el día de hoy, él es el lustrador de zapatos de ellos. Ahí le dieron un crédito, le construyeron su casa, se la equiparon con todo. Y no solamente eso, sino que le dieron el crédito para el carro. Así que el ilustrador de zapatos también tenía su carro en la puerta de la iglesia. Lo que quiero enseñarte es que nosotros no solamente vamos a heredar de nuestros padres espirituales cosas espirituales, sino que en la misma dimensión de compromiso con la visión asignada a un hombre, en esa misma dimensión Dios va a honrar nuestra vida y nos va a bendecir y nos va a prosperar. El problema es que nosotros a veces vemos el diseño con mentalidad de oveja y nosotros tenemos primero que romper con el diseño clerical y con el patrón. El diseño clerical tiene que ver con la visión religiosa de una parroquia. Y lo parroquial tiene que ver con lo diminuto de la visión que no estamos captando, sino lo que en el momento estamos viendo. No estamos entendiendo que vamos mucho más allá de un momento, de un espacio o de una religión. Entonces la oveja es religiosa. Y la oveja, usted le pregunta cualquier cosa que tenga que ver con crecimiento, con ensanchamiento. Como no entiende sino el espacio en el cual camina y hasta dónde ve, lo primero que hace es ve. Sí, así somos cuando no tenemos la visión de hijos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en un entorno antidiseño, anticultura, que nos formatearon. Y eso es lo que nosotros vivimos, lo que experimentamos, lo que escuchamos. Yo anoche le decía al pastor donde estoy hospedado, hay que leer para no repetir cosas como que es que el pastor lo dijo, no, es que se lo escuché a fulano. Vamos a ver cómo está el diseño escritural respecto a esto, porque estamos repitiendo muchas cosas que a veces la bendición está acá. Eliseo entendió que la bendición de él estaba en servirle a Elías. Y para entender lo que los hijos de los profetas no estaban entendiendo, porque Eliseo tenía visión de hijo, pero los hijos de los profetas tenían visión de oveja. Y por eso era que estaban alrededor criticando a Elías, buscando a ver los defectos de Elías, los errores de Elías. Y se lo van a llevar. Y en cualquier momento va a desaparecer. Y Eliseo le decía, calla, yo lo sé. Porque cuando tú eres un hijo de honra, tú a la oveja que viene a bramar, a malponer a tu padre, tú le dices, calla, porque yo lo sé. Cuando tú tienes gente alrededor que quieren dañar tu corazón porque hay algo que de pronto no están entendiendo, usted le dice, calla. Al que tiene la lengua con problema de macroglosia, usted le dice, calla.
al que tiene la visión, que no entiende el propósito del diseño de la casa, usted le dice callá. Al que no está entendiendo por qué Dios te está llevando a una nueva dimensión y quieres cambiar la estructura en la cual te encuentras, porque Dios te le está hablando al padre de la casa y viene a murmullar y a preguntar, pero ¿de dónde saldrá el dinero? De donde siempre ha salido, y precisamente no del bolsillo de la oveja, sino de los hijos. Entonces tú le dices callá, porque el hijo de honra manda a callar al que quiere interrumpir la relación de hijo con el padre de la casa. Si está muy fuerte, dicen ayayay. Así es la paternidad, hermanos. Nosotros los latinos somos muy especialistas en tener el mal hábito de a veces somos muy ligeros para hablar. Sí, y a veces, o sea, estoy diciendo somos, porque no se crea que yo soy la panacea de, no, ni la última Coca-Cola de allá. Yo a veces decía cosas que no entendía, pero era porque mi mentalidad era de oveja, hasta que entendí que hasta que yo no fuera un hijo, no iba a entender por qué mi pastor a veces tomaba decisiones que no tenía por qué preguntarme a mí, porque al final de cuentas yo no soy el padre, yo soy el hijo. En estos días yo tengo una bebé de 18 años. Entonces mi hijita estudia en Valencia, está a media hora de donde yo vivo. Ella la tengo allá residenciada en Valencia. Y en estos días me pasa un WhatsApp, me dice, papi, conseguí un trabajo. Y yo le digo, ajá, y a cuenta es que tú vas a trabajar. Me dice, es que yo quiero trabajar para ganarme mi plata. Le dije, bueno, espero que esa plata te alcance para pagar residencia, para comprar comida, para comprar zapatos y comprarte tus cosas. Me dice, ay, eso no me alcanza. Y entonces no puedes trabajar porque tú eres mayor de edad, pero mientras tu papá y tu mamá te estén manteniendo, tú no tomas decisiones. Ah, ya. Esto como que dolió. Así mismo el mundo espiritual. O sea, yo no puedo venir a tomar decisiones acá si soy un hijo. Porque Dios nunca me va a hablar a mí si primero no le habla al padre de la casa. Por eso, el libro de los Salmos es claro en cuanto a cómo es que Dios fluye y de qué manera se mueve para ministrarle al cuerpo. Y por eso dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Es sobre la cabeza. Yo fui a predicar a cierta parte y después que terminé de predicar se me acercó un joven y me dijo, lástima que yo no soy el pastor de la iglesia. Y yo le dije, gracias a Dios que no lo eres, porque si no esto fuera un desastre. El hijo que honra al padre, número uno, conoce el número de teléfono de la casa. La oveja no, porque como la oveja no sabe hablar por teléfono, lo que hace es bramar. Número dos, el hijo de honra sabe la dirección de su casa y va encauzado exactamente a esa dirección. El hijo de honra no hay que pastorearlo. Él conoce dónde está la fuente de su provisión, dónde está su dosel y dónde está su cobertura. Eso es un hijo de honra. Y el hijo de honra es el que Dios honra, porque Dios honra a quienes le honran. Y cuando nosotros estamos haciendo honra a su palabra, Él está honrando lo que nosotros estamos honrando. ¿Estoy dejándome entender? Entonces, necesitamos romper lo clerical y lo parroquial y hacer, o sea, retomar el diseño original de lo que es paternidad. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento
la cultura hebrea era paternal. Y esa cultura se establece en el diseño del nuevo pacto para la iglesia naciente del primer siglo. Así que cuando nosotros honramos a nuestros padres espirituales, estamos honrando a Dios. Y por supuesto, al honrar a Dios, el cielo está abierto para derramar gloria sobre nuestras vidas espirituales, materiales y económicas. Ahora, hoy, esos pastores que ayer fueron de bendición para nuestro Padre, hoy esos pastores, hoy somos no 300 personas, hoy somos 400 congregaciones en el país, con radio y televisión en nuestra congregación central. Obviamente mi pastor hoy no tiene el carro que tenía en el 2000, hoy tiene otro carro. El año pasado, él es del campo y su esposa es una indiecita. Él mide como la estatura del pastor y la esposa le llega por aquí, por la cintura. Y un día antes, el año antes pasado, él tenía como 10 años que no tomaba unas vacaciones. Y yo me reuní con el grupo de líderes de él y le dije, vamos a sorprenderlo con unas vacaciones. Y como él es tan fanático al béisbol, le regalamos 15 días de vacaciones para Nueva York. ¿Y qué cree? Que cuando lo vemos publicando que estaba en el estadio de los Yankees de Nueva York con su indecita viendo un juego, ¿qué le parece? Abajo escribió un tipo, con los diezmos de los bobos. Y yo le puse un subtítulo, con los diezmos de los hijos que a través de su unción hemos sido bendecidos y prosperados. Mis amados hermanos, entender la paternidad es ir al origen del por qué Adán y Eva perdieron toda la perspectiva de ese diseño. ¿Y sabe por qué? Porque rompieron el pacto de Génesis capítulo 2 y salieron de cobertura, se quitaron la cobertura del padre, la cobertura paternal, y lo que era de ellos un derecho legítimo, ahora lo perdieron. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria. Cuando nosotros hablamos de gloria, no estamos hablando de la vecina ni de la novia de nuestro hijo. Estamos hablando de la ley de primera mención. Y la palabra gloria significa números, prosperidad, crecimiento, empresas, negocios, salud, bendición. Todo lo que tiene que ver con lo que es el Padre es un derecho a los hijos en el mundo de Dios y en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Toda la honra que Dios le dé a este hombre será para los hijos que le honren. Toda la prosperidad y la promoción que Dios traiga sobre este hombre la determinarán los hijos que le honren. Serán prosperadas sus empresas, su negocio, su matrimonio, sus hijos, su familia. No habrá cosa alrededor de ustedes que Dios no prospere a medida que la honra de ustedes esté sobre el padre de la casa. Así opera Dios. Le contaba al pastor, a mí nadie me paga pasaje para viajar a las naciones. Yo viajo por 40 naciones. He estado en 3 continentes del mundo. Viajo por 7 islas del Caribe y yo viajo todo el año. Yo regreso el lunes, o sea, mañana estoy en mi casa. Y el 15 voy a Bogotá. De Bogotá voy a Leticia. Luego regreso nuevamente a Bogotá. Me vengo por la costa y vuelvo a mi casa. Y luego me voy a Guatemala. A mí no me pagan pasajes aéreos. No me los dan ni Maduro, ni el Verde, ni nada. Todo me lo costea Dios a través del pueblo porque es por fe que he entendido el propósito de Dios. Entonces la gente dice, pero ¿cómo sucede en medio de una crisis y de un caos? Preciso, porque nuestro Padre es especialista en caos. Cuando tú honras, Dios te honra. Cuando tú honras, tú te levantas donde otros se caen. Tú triunfas de donde otros fracasan. Tú alcanzas recursos donde a otros se les niegan. Tú avanzas de donde a otros se regresan. Tú eres más que vencedor donde otros son derrotados. Es más, cuando nosotros somos hijos de honra, nosotros levantamos de los escombros las destrucciones de muchas generaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice para bendecir a otros.
¿Sabe? En medio de este caos, yo he sido catalizador para muchas vidas. Dios me ha bendecido para bendecir gente. Casi a diario me tocan la puerta de mi casa buscando comida. Y Dios, gracias a su nombre, me provee para que yo supla necesidades. Y para mí es una satisfacción saber que tengo los códigos genéticos de mi padre espiritual, porque esa misma naturaleza es la que opera en el pastor Rafael Rojas, un generoso, un hombre dadivoso, un hombre que siembra, que invierte en el diseño del reino. Por eso Dios le ha honrado y ha honrado a los hijos que estamos honrando la visión. Eso es paternidad, cuando nosotros comenzamos desde la tierra a heredar lo que será el cielo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Ahora fíjese, la historia del profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías, comienza en el primer libro de Reyes y se extiende hasta el capítulo 19, verso 16. Allí comienza. Pero se extiende hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 20. La pregunta de los hijos de los profetas implicaba que el Señor les había revelado la partida de Elías. Pero la respuesta de Eliseo era una contundente declaración de que no estaba dispuesto a dejarse enfermar el corazón ni a permitirle a ellos una mala relación respecto a Elías. Porque Eliseo sabía que como hijo espiritual lo que iba a acontecer en el diseño de Dios. Pero los hijos de los profetas, las ovejas, no sabían eso. Cuando tú eres hijo, tú vas vislumbrando lo que va a acontecer allá. Tú te vas dando cuenta que algo va a suceder más adelante, que lo que hoy estás viendo es solamente el preludio de un acontecimiento profético, de algo extraordinario que va a pasar. Cuando construimos nuestro templo éramos 16 personas, siervo, y pasaban pastores por allá por la iglesia y decían, ay, ¿será para almacenar frijoles o para crear gallinas? Porque era un galpón en una ciudad como San Fernando de Apure, una población de 300,000 habitantes. Una iglesia de 100 personas era una macro iglesia en esa época. Pero nosotros hicimos un templo como para 250, 300. 14 metros de ancho y 16 de largo. Y éramos 16 personas. No, 32 de largo era. Y 14 de ancho. Y ahí comenzamos a trabajar. Era una chacra, una laguna, donde construimos el templo. Ahí comenzamos a trabajar. Y los 16 que estábamos ahí todavía estamos, pero comenzamos a ver, el pastor se paraba a predicar con 16 personas como que tenía 5,000. Y allí predicaba con una unción impresionante. Y así comenzamos a trabajar. Un día Dios nos dijo, habían 27 burdeles en la zona. Mujeres desnudas, licor, droga, todo. Y comenzamos a orar y a salir por las calles, a hacer declaraciones proféticas. Hoy día no hay un solo burdel, no hay un rancho. Todas las casas que eran ranchos de bareque hoy son casas dignas de los habitantes. Las calles que no servían hoy están pavimentadas. La casa de mi pastor está exactamente donde vivió un borracho que todos los domingos sacaba un machete y puso a mi pastor a correr varias veces. Literalmente lo echó a correr varias veces. Hoy esa casa es donde está la casa, la mejor casa de toda la zona, la de mi pastor. ¿Y sabe cómo la compró? Sin plata. El borracho un día le dijo, ¿se va usted o me voy yo? Le dijo, como yo sé que usted no se va a ir, yo le quiero vender mi casa porque yo a usted no lo tolero, no lo soporto. O lo mato yo a usted, yo sé que usted a mí no me va a matar, porque usted es evangélico, le decía. Y un día recogió sus cosas y le dijo, aquí están los documentos, vaya y firme, pero yo no lo soporto. A ver cómo me paga. Y le vendió la casa, se la compramos sin plata. Como a los 20 días le pagamos. Alguien vino, nos dio una ofrenda, le regaló la casa a mi pastor y le compró la casa. Ahí está la mejor casa que hay ahí ahora. La casa donde lo teníamos alquilado, mi pastor no veía televisión, así que él tenía 12 hijos. Bendito sea Dios, porque el hombre siempre fue de visión. Hoy son los líderes de la iglesia. Ahora, ¿qué sucedió ahí? El punto es que la casa donde estaba alquilado también la compramos. Ahí es el parqueadero de los carros ahora.
la chacra fuimos comprando, casi unas 8 o 10 casas hemos comprado donde estamos operando como iglesia. El templo lo hemos tumbado 3 veces y ahorita estamos por volverlo a remodelar. Porque hemos crecido y hemos trabajado. ¿Pero cómo? Con hijo y padre. Hijos involucrados en la visión. Cuando digo involucrado es porque involucramos nuestra vida, nuestra familia, nuestra chequera, nuestros carros, nuestra vida. Hemos dedicado nuestra vida a servirle al hombre de Dios y hemos tenido los resultados que precisamente esperábamos que íbamos a tener. Es obvio que muchos de ellos no esperaron que los resultados fueran tan rápidos, pero así es que opera Dios en su extraña obra. En su extraña obra, dice el estadista Isaías en el capítulo 28, verso 21. Él hará su extraña obra, su extraña operación. Amén. Así que esto es un misterio que en el mismo diseño que tiene el campo biológico, que a veces no entendemos por qué somos tan guapos, por qué somos tan bien parecidos, y nosotros cuando nos encontramos con nuestros padres, por ejemplo, yo soy hijo adoptado y yo conocí a mi padre biológico 15 años después que yo tenía a Jesús. Ya tengo 35 años en el Señor, pero conocí a mi padre biológico 15 años después que tenía a Cristo. Cuando yo conozco a mi padre, yo iba con una expectativa y iba con una pasión, iba con una emoción, una cosa tan grande a conocer a mi padre. Cuando llegué ya, la decepción más grande del mundo. Yo creía que me iba a conseguir un tipo pechipelú, 14 cuartas de espalda, con plata. No, me lo conseguí limpio, sin plata, enfermo, calvo, gordo, feo. Yo dije, wow, esto es lo que me tocó a mí. Pero resulta que nosotros no tenemos ni el padre biológico que queremos, ni el padre espiritual que queremos, sino el que Dios nos asignó. Así que cuando voy al espejo y yo digo, por eso es que me parezco. Y el Espíritu de Dios me dijo, la naturaleza tuya viene de Él. Así que honra a tu padre, porque aunque nunca te dio nada, Él es tu padre. Y hoy eres lo que eres porque vienes de buena estirpe. Bendito sea el Señor. Allí entendí que nosotros no tenemos los padres que queremos, sino los que Dios nos asigna. Así que ese es mi padre. Hoy le honro. Somos amigos. No es que me muero de pasión por él, pero es mi padre. Le honro, le celebro sus cumpleaños, le aportamos, apoyamos, porque allí es donde yo estoy recibiendo la honra también, a medida de que estoy honrando a mi padre. Cuando nosotros leemos el contenido biológico, recordamos que toda verdad es paralela. Entonces, el mundo biológico dice en el libro de Efesios, vamos a leer acá, Efesios capítulo 6, vea esto, Efesios capítulo 6, verso 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un imperativo, hermano. No es una cuestión, no, pero es que él nunca me dio nada. Él nunca me atendió. No, es un imperativo, es una orden. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Por qué en el día de hoy hay jóvenes que se han casado 2, 3, 4 veces? ¿Por qué las cárceles en América Latina están pobladas de una juventud bastante sustancial que entre 40 y 18 años, el 90% de los presos es de esa población, de ese nivel de edad? ¿Y sabe por qué? Porque no escucharon consejos, y al no escuchar consejos no honraron a sus padres, y al no honrarlo, entonces se casaron con manganzones que hoy no les vislumbra un futuro, no les apoya en nada. No, aún todavía los padres tienen que mantenerlos, darles todavía el sustento y la mensualidad. Todavía están recibiendo de los padres, ya están casados, ya tienen su esposo, su esposa, pero todavía están recibiendo manutención de los padres. ¿Sabe por qué? No es porque sean malos hijos, sino que son hijos de deshonra, porque no han entendido lo que es el principio de escuchar las experiencias de los que ya hemos vivido etapas en nuestra vida y que no queremos que nuestros hijos y hijas repitan nuestra historia.
queremos revertir la visión y la perspectiva de sus sueños para que no caigan en el dolor el cual a algunos de nosotros nos ha tocado vivir. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces, tenemos niñas en América Latina que a los 12 años, en vez de estar jugando con una muñeca o cursando la primaria de básica, están con un bebé en los brazos. ¿Pero por qué? Porque papá le cerraba la puerta temprano para que en la mañana se parara del colegio y ella rompía el vidrio y salía por la ventana a la discoteca con las amigas. No escuchaban consejos. Hoy hay jóvenes que están pagando condena por andar con malas relaciones, al no escuchar el razonamiento de los padres. Entonces, la deshonra les ha traído consecuencias, algunas de ellas irreversibles, dolorosas. Hace unos años yo viajaba por Europa, específicamente estaba en Holanda y Alemania, y en ambos aeropuertos hice unas estadísticas de jovencitas entre 25 y 19 años de edad. Todas habían cursado bachillerato y algunas eran profesionales, pero todas tenían un hijo y lo tuvieron entre los 14 y 15 años. ¿Y sabe qué les tocó? Andar por la vida en el antiguo oficio para sobrevivir. ¿Y sabe cuáles eran las excusas de esa vida? Pues precisamente que sus padres los presionaban mucho, los obligaban a estudiar, los obligaban a acostarse temprano y les impedían tener las amistades. Hoy son drogos, gente con problemas de conducta en nuestra sociedad. ¿Y sabe por qué? Porque no escucharon consejo y por eso algunos de ellos mueren a temprana edad. ¿Sí recuerdan la historia del pastor, del hijo del pastor Sergio? Sí, algunos de ustedes, ese niño no escuchó consejos de sus padres. Se lo quisieron traer de vuelta para que continuara estudiando acá en Colombia. Y saben, no escuchó. ¿Cómo terminó un joven que ya estaba ya se había graduado? ¿Sabe cómo terminó? Casi en la celebración de su graduación, muerto en un accidente de tránsito en Panamá. El dolor para su padre, el dolor para su madre. Mis amados hermanos, cuando nosotros no oímos consejos, yo tenía un amigo en la esquina llamado Oscar Querosén. Era malo, más malo que el agua del canal. Yo tenía 8 años y Oscar me utilizaba a mí para que yo llevara droga de Campo Alegre a otro barrio del sur. Mi papá me prohibían a mí que yo estuviese con Oscar. ¿Sabe? Yo a los 8 años nunca estudié, jamás fui a un colegio porque me mandaban para la escuela y yo me iba a llevarle la droga a Oscar. Y aparecía con mis cuadernos y toda la cosa, como que no estudié, yo nunca fui a estudiar, jamás estudié, ni primer grado. Todo lo aprendí después que llegué al Señor, que me aprendí a leer y más o menos a medio como que machucar el castellano. Pero todo se lo debo a Dios, pues. Pero ¿sabe por qué caí? Fui preso. A los 16 años estaba en una cárcel de mayores de edad porque era más malo que el agua del canal. Así que cuando no estaba preso me andaban buscando. Sufrí yo, sufrieron mis padres, sufrimos todos. A la final, ¿qué fue lo que me quedó? Una triste amargura y un profundo dolor en mi alma, un resentimiento con la sociedad, porque estaba siendo culpable a alguien que no era culpable de lo que yo había sido culpable. Esos, mis amados hermanos, tenemos que verlo desde esa perspectiva biológica. Pero cuando nosotros vamos al campo físico, vemos toda esta tragedia. Pero en el mundo espiritual no es diferente. Cuando leemos Gálatas capítulo 6, verso 6, dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena quien lo instruyó en la palabra. Es la misma palabra de Efesios, la palabra timaus, que es honra pública, que se usa en Efesios capítulo 6, 2 y 3. Es la misma palabra timao que se usa en Gálatas capítulo 6, verso 6. Es la palabra timao, honra pública. Así como nosotros a veces ni nos acordamos cuándo es que nuestro padre biológico cumple años, porque nuestra mentalidad está tan cegada y tan inclinada al mundo, a las cosas efímeras, que se nos olvida que tenemos familia. En el mundo espiritual también sucede. Hay gente que ni siquiera se acuerda cuándo es que el pastor cumple años. No, en serio, se nos olvida que en los días me lleva mi hija mayor. Yo cumplí año en noviembre, pero yo regresé el 18 de diciembre. Se recuerda que nos vimos allá en Hombría. Y yo regresé el 18 de diciembre. Cuando yo llegué, mi bebé tiene 25 años. Me dice: papi,
no quiero que llegues a la casa, vente a casa de mi tía Brumelis, que es mi hermana. Y yo decía, ¿qué tendrán estas mujeres allá de invento? Yo llamé a la casa, no estaba ni una, ni la otra, ni la otra. Y bueno, me fui a la casa de mi hermana. Cuando llegué allá, me tenían la sorpresa de mi cumpleaños. Y entonces una amiga de mi hija le dice, me regaló un perfume. Dice, ¿para qué le regalas tú si tu papá tiene perfume? Le dice, es que mi papá no necesita el perfume. Yo soy el que necesito la unción que él tiene para recibir de lo que él tiene. Es impactante cuando tú sabes discernir que el hombre de Dios no necesita lo que tú tienes, sino que tú necesitas lo que él tiene. Pero para tú activar lo que él tiene, tú tienes que honrar lo que Dios le ha dado a él. Ay, 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 ay. Dígale que está a su lado, esto se va a poner cardíaco los próximos. Sí, porque a veces nosotros decimos, pero ¿para qué un par de zapatos si él tiene? Pues, pero yo los necesito. Y para yo activar ese código en mi vida, yo tengo que sembrar en mi padre, honrar a mi padre. O sea, realmente no necesitamos, yo no necesito la ofrenda suya. Usted necesita la unción que Dios ha depositado en mi vida para activar cosas que en el mundo espiritual Dios quiere darle a usted. Qué hermético silencio. Eso, fíjese esto. El que es instruido, o el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. La palabra instruir es un verbo transitivo que implica, número uno, comunicar el conocimiento, habilidad, ideas o experiencia a una persona que no la tiene, con la intención de que aprenda. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de enseñarle a nuestros hijos? Que aprendan a través de un inductivo, de una instrucción que le damos para que no vivan las experiencias dolorosas que nosotros vivimos. ¿Sabe cuál fue el problema grave del hijo pródigo? Aunque eso está mal escrito, porque él no fue el pródigo. Va a ser pródigo un tipo que se llevó todo. Pero el hijo pródigo, ¿dónde estuvo su error? Pregúntenme todo. Hermano Castillo, digan, hermano Castillo, ¿dónde estuvo su error? En que él no era un hijo con una visión de herencia. Él era una oveja con hambre por el pasto del momento. Así que él, mientras el otro muchacho estaba pegado al padre, bregando con el padre, ensanchando el patrimonio y la herencia, él estaba apurado con cumplir su edad cronológica, tomar su herencia e irse de la casa. Allí falló. ¿Sabe por qué? Porque no cultivó el conocimiento y la unción de lo que le había dado el resultado a su padre para amasar la fortuna que ahora él perdidamente, sin una orientación, sin una base firme y sin una cobertura, estaba derrochando perdidamente con meretrices y vicios en el mundo. ¿Cómo terminó? Fracasado y derrotado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que por el hecho de tener cierta unción, cierta habilidad, a veces somos innatos en el arte de la Real Academia Española, hablamos bien, empujamos 3 o 4 y se caen, soplamos a uno y se le va la hernia y hay ciertos milagros. Nosotros decimos, ya yo estoy preparado para irme. Y resulta que lo que Dios nos está mostrando es el camino hacia donde nos quiere llevar si permanecemos bajo cobertura, bajo honra, bajo sujeción, bajo lealtad y bajo la visión que nos está dando esa perspectiva de lo que será el futuro nuestro mañana. Allá en nuestra congregación hay médicos, hay militares, hay ingenieros, hay empresarios, hay ganaderos, hay gente muy pudiente y hay gente muy estudiada. Mi pastor tiene 2º grado. Pero cuando nosotros llegamos el domingo que le toca predicar a él, allá en la puerta hay un gancho espiritual. Y ahí enganchamos título, ministerio, unción, nombre, fortuna. Y todos sentados ahí escuchamos al hombre de 2º grado, que a veces ni se le entiende lo que habla porque habla tan mal el español, pero tiene una unción y una gracia que Dios le ha dado, que la respetamos y la honramos. Y eso nos ha llevado a nosotros a vivir en honra y en respeto también. ¿Sí me estoy dejando captar la idea? O sea, no se trata
de nuestro nivel intelectual ni nuestro nivel de unción. Se trata de caminar con un espíritu obsecuente, con un espíritu humilde, enseñable, bajo la unción asignada a un hombre o una mujer que nos está dando destino eterno. Damos gloria al Señor. Entonces, quien nos instruye, quien nos da esa orientación, quien nos enseña de su experiencia, es digno y merecedor de ser honrado, timaos, públicamente, con cosas materiales, con hechos, con evidencia, con actitud, con comportamiento. Entonces a veces nuestros pastores cumplen años y nadie se acuerda que el hombre también come torta, que el hombre también le gusta oler rico, ¿sí o no? Se nos olvida que ahí está Arturo Calle y hay otros, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo, papi? Carlos Nietos, Hugo Boss. Hay un perfume que se los recomiendo que se los regalen al pastor. Ese tipo solamente tiene 2 perfumes. Yo compré uno hace un año y dura mucho. Se llama Rodolfo Víctor Olf. Tiene 2 perfumes nada más, uno para damas y uno para mujeres. Lo hizo para reinas y reyes. Cuando yo leí eso en internet, yo comencé a buscarlo. No lo conseguí ni en España, lo conseguí en Panamá. Y yo dije, este es el que yo me merezco. Y me lo compré, no me lo regalaron. Pero, también compré para mi pastor. Compré uno para mí y le llevé uno a mi padre. Ese año me regalaron a mí alrededor de 16 perfumes. Carolina Herrera, Hugo Boss, no sé quiéncito, un tipo que se llama... ¿Ah? No, Antonio Banderas no. Es de ese también. De ese también, pero no, este se llama... Oye, él tiene, pero casi la mayoría de sus perfumes son de mujeres. Yo creo que usted debe saber. Ya le voy a decir cómo se llama. Me acordarme porque... No, Versace no. No, tampoco Jean Paul tengo. No le digo que me regalaron tantos perfumes. Este se llama Narciso Rodríguez. Se llama el tipo. Eso, casi la mayoría de sus perfumes son de mujeres, pero exquisito, una cosa impresionante. Claro, bien caro, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que cuando uno honra, no importa en qué nivel tú estás honrando, pero es honra a lo que tú has recibido como código genético en tu espíritu, eso se va a convertir en ti en cosas tangibles. Es real. Así es el mundo espiritual. Así funciona. Por eso es que, ¿de qué hizo Dios lo que hoy vemos que no era? Del caos, de lo que no era precisamente, del caos. Pero Dios necesitó ¿qué? Una palabra. Así que cuando nosotros bendecimos, recibimos a nuestro Padre una palabra. Esto es lo que la palabra instruir significa. Aprender de una persona sus experiencias con el propósito de nosotros a la vez aplicar lo que a ellos les ha dado resultado. Número 2, realizar acciones necesarias para ejecutar un proceso. Cuando aprendemos a nuestros padres la prudencia que ellos tienen, vamos a tener los mismos resultados que ellos han tenido. Porque cuando se nos acerquen gente a las cuales tenemos que corregir, que educar, que edificar y que orientar, lo vamos a hacer en la misma naturaleza espiritual en que hemos recibido esa orientación. Y número 3, es adquirir el conocimiento y las habilidades con las ideas y experiencias de algo. Entre otras palabras, cuando se nos enseña la doctrina y la practicamos poniendo por obra todo lo que hemos recibido de nuestro Padre, eso es hijo. La oveja no, la oveja a eso le hace indiferente. La oveja a un detalle le hace indiferente. La oveja nunca se acuerda cuándo es el día del cumpleaños, un onomástico, algo especial en la casa. La oveja le importa si se quiebra una silla, se repone o no. La oveja le importa si un micrófono se daña o no. El hijo no. El hijo cuida todo lo que tiene que ver con el lugar de adoración para que la excelencia del reino sea expuesta a través de la honra que le damos a nuestros padres espirituales. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y finalmente, ahora sí, finalmente, dígale al que está a su lado, ahora sí, va a terminar. Es que el pastor me dio a mí vía libre, ¿verdad, pastor? ¿Qué hora es? ¿Ya son las 12?
Bueno, tengo un cuarto de hora nada más, porque él me dijo que aquí están acostumbrados a salir a las 12, pero como yo no vengo todos los días. Ahora, pero fíjese, con esto vamos a cerrar. En serio, estoy hablando en serio. No me creen. ¿Cuántos me creen? Amén. Bueno, con esto sí. Finalmente, fíjese lo importante de dónde se basa este principio de paternidad. O sea, a mí me importa si me dicen oveja, pero mi mentalidad no es de oveja. Es posible que mi ropaje la gente lo vea por la tradición religiosa, pero mi mente no es de oveja, mi mente es de hijo. Mi mente es de hijo. Y seguiré siendo hijo y actuaré como hijo. Jamás volveré a actuar como oveja. Pisaré donde mi padre va pisando, porque eso es lo que me va a dejar a mí herencia de todo cuanto Dios le dé a él, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, tanto en la vida natural como en el mundo eterno. Todo lo voy a lograr a través de obedecer la palabra del Señor. ¿Qué pasa con Eliseo? Eliseo le sirve a Elías, quienes estudian dice que entre 12 y 19 años, algo así, le sirvió a Elías. Pero no le sirvió porque, vaya, voy a recostarme de este ministerio a ver qué se me pega. No, él fue por revelación. La paternidad es como el diezmo. Cuando a ti se te revela diezmar, a usted no hay diablo ni infierno que lo detenga, porque usted sabe que Dios le está honrando y le está bendiciendo por obediencia a su palabra. Es una revelación. Hay gente que dice, ay, yo no diezmo porque eso es de la ley. Hermano, si Abraham diezmó 500 años ante la ley, Jacob 250 años ante la ley, y en el libro de los Hebreos, que es Nuevo Pacto, la Biblia habla de que el diezmo es para los hombres en la tierra. Y punto, así lo dice la Escritura. Pero hay un diezmo que es el eterno a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por obligación o por gratitud? Lo hacemos no por la ley, lo hacemos porque estamos sumamente agradecidos de ser quienes somos y de tener lo que tenemos en Él. Entonces, cuando se nos revela el concepto de paternidad, entonces nosotros entendemos que tenemos un padre a quien debemos honrar. Así lo hizo Eliseo. Los hijos de los profetas alrededor andaban con la cara como que los habían bautizado en un valle de vinagre. Amargados. Obviamente, pues, oveja no tiene gozo. El gozo lo disfrutan los hijos. Así que las ovejas andaban buscando a ver cuándo era que Elías se iba a equivocar. ¿Qué sabe cuántas cosas diría? Se Elías cachaco ahora aquí. Así, sí, ¿no? Elías, con defectos, errores. Pero el hijo de honra no busca defectos ni errores. ¿Sabe qué busca el hijo de honra? Pregunta, hermano Castillo. Diga, pues, hermano Castillo, ¿qué busca el hijo de honra? Busca la esencia genética espiritual del Padre para imitar su vida espiritual y recibir como reciprocidad en la misma ley de lo que está invirtiendo en el Padre. Amén. Entonces Eliseo comenzó a servir. Es más, Eliseo era un hombre de tanta honra. Y fíjese que Eliseo no era cualquier cosa. Eliseo era un hombre pudiente. Era una persona importante en la sociedad. Y Eliseo, cuando viene a servirle a Elías, era tal la gratitud, la honra, que cuando Elías comía, él corría, buscaba agua y vertía en sus manos. Así lo dice la Escritura. Ahora, cuando Elías va a ser levantado, dice la Biblia que van caminando juntos. Y a mitad del camino Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice, dame una doble porción de tu espíritu. No le está pidiendo la mitad de los diezmos, ni ofrendas, ni cosas. Vamos a ver qué hay en el tesoro. No, nada de eso. Dame una doble porción de tu espíritu. ¿Cómo se imparte esa naturaleza espiritual? A través de la obediencia, de la lealtad, de la fidelidad. Ahora, Eliseo fue procesado por Elías de una manera tremenda, porque los que se procesan son los hijos. Las ovejas nunca van a entender el proceso. Cuando nosotros, y fíjese, ¿cuál es una mentalidad de oveja? Tú tienes gente, líderes en la iglesia que aparentemente son fieles, diezman, ofrendan, son líderes en las casas, tienen las puertas abiertas.
Pero cuando tú haces una exhortación a esa persona y tiene mentalidad de oveja, vea cómo piensa. Dice, yo que soy tan fiel, diezmo, ofrendo, les abrí la puerta de mi casa para que abran células allá, para que me traten así, mejor me voy. Eso es oveja. Así piensa la oveja. El hijo no. El hijo es tal cual como aquel hombre o mujer que cuando vive una experiencia con Dios no le pregunta ¿por qué a mí? Sino ¿qué quieres enseñarme con esto? Porque cuando nosotros tenemos mentalidad de oveja, siempre buscamos a Dios como victimario y nosotros la víctima. Ay, pero si yo me porto tan bien, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Nunca vamos a preguntar por qué o para qué vivo esta experiencia y qué me quieres enseñar con ella. El hijo siempre busca lo mejor, sacarle provecho. El por qué vivo una exhortación, por qué tengo que ser exhortado a vivir este regaño. Algo quiere Dios enseñarme. Algo quiero o algo debo aprender, algo no está correcto. Ese es el hijo de honra, quien sabe que una exhortación imparte para él el conocimiento y que Dios quiere sacarle de un error, de una equivocación, para llevarnos a nuevos niveles y no vivir situaciones que a veces se vuelvan irreversibles en nuestra vida. A la final, Elías no era ninguna papita de esas criollas. Elías era amargo, de mal carácter, era bipolar, a veces estaba en el cielo, a veces quería que el diablo se lo llevara, ¿cierto? A veces estaba que mataba a los hijos de los profetas y a veces andaba corriéndole a una vieja mujer, pues, a una señora. A la final, ¿qué? Lo que quiere él es la herencia genética de ese patrimonio. ¿Cómo funciona el campo biológico? También es un misterio. ¿Se acuerda que yo le decía que yo no sabía? Pues yo nunca había visto a mi papá y de repente salgo pareciéndome al tipo. ¿Cómo sucede? Pues hay imparticiones genéticas. El ARN es un informante del ADN. Y allí mismo, allí en los ácidos ribonucleicos, allí están los archivos genéticos que son los que nos deforman o nos forman. Yo en ese caso, no sé si me deformó, pero me parezco al viejo. Y lo cierto es que a la final, ¿cómo pasa esto? No sabemos. Solo hay informaciones científicas, pero internamente, o sea, ¿cómo pasa? ¿Cómo funciona? No sabemos. Lo que tenemos es la información de lo que estudiamos, de lo que aprendemos. En el mundo espiritual sucede algo parecido, porque Eliseo le dice a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. La palabra espíritu acá no está escrita con E mayúscula, no es ruach, sino espíritu normal, común, espíritu, el espíritu de servicio, el espíritu de ese ministerio. Dame una doble porción de tu espíritu. La palabra espíritu acá es ruach, no ruach jocadex, sino ruach, espíritu, nada más con E minúscula. ¿Cómo funciona? En el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, dice el verso 9, que el pueblo de Israel obedecía a Josué porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y en el capítulo 3, verso 7 del libro de Josué dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, o sea, la genética espiritual de Moisés estaba en Josué. La genética espiritual de Elías ahora está en Eliseo y más, porque Eliseo no le pidió una porción, sino doble porción. ¿Sabe? La doble porción es para los hijos primogénitos, quienes tienen mire, ya está pidiendo lo de ella ahí. Una hija y tal, la hija está pidiendo triple. Dame una doble porción, o sea, yo quiero ser el heredero, el que reparta, el que tome posición después de tu partida. Yo no quiero ser el ayudante ni el asistente, yo quiero tu unción, yo quiero tu asignación, yo quiero entender tu visión y quiero llevarla a cabo. Ahora, ¿cómo termina el ministerio de Eliseo? Oigan esto, muchachos. En el ministerio de Elías hay 7 milagros. En el de Eliseo hay 14 mayores que los que de Elías, porque de hecho aún su muerte
En su muerte echaron un muerto en su hueco y los huesos de Eliseo se resucitaron al muertito. ¿Qué le parece? La unción de nuestros padres cuando somos hijos de honra, yo estoy completamente seguro que el día que mi pastor muera, yo he recibido mucho de su genética espiritual. Y esa genética me ha dado herencia, he heredado, Dios me ha honrado, Dios me ha bendecido. Cuando Dios le ha dado un carro nuevo, yo he cambiado carro el otro año. Cuando Dios lo ha promocionado llevándolo a las naciones, Dios me ha llevado a las naciones. Cuando gente ha fracasado en lugares inhóspitos que no se atreven a ir, Dios me ha llevado y allí me ha bendecido Dios. Sea Cristo glorificado. ¿Sabe? Porque a medida que nosotros estamos honrando la visión, estamos digiriendo la genética de esa visión. Hay una diferencia entre Eliseo y el hijo pródigo. El hijo pródigo era de deshonra. ¿Cómo terminó? Avergonzado, fracasado y botándolo todo. Tuvo que volver humillado al padre para retomar nuevamente su posición de hijo. Pero ¿cómo terminó Eliseo? Cumpliendo la asignación de una visión. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender hoy, que cuando nosotros somos los hijos que honramos al Padre, cuando no estamos pendientes de buscar defectos, dónde se equivoca, que no estoy de acuerdo, que no me parece, sencillamente estamos siendo inducidos por una visión profética que el Padre Eterno le ha dado a nuestros padres espirituales. Preparémonos para ver gloria de Dios, preparémonos para ver honra de Dios, preparémonos para ver lo inusual de Dios en nuestra vida. Éxodo 34:10 dice, porque será cosa tremenda la que Dios hará contigo, será cosa tremenda la que Dios hará con tus hijos, será cosa tremenda la que Dios hará con tu salud, será cosa tremenda la que Dios hará con tu economía, será cosa tremenda la que Dios hará con tu ministerio. Y preparémonos para ver los movimientos de Dios más extraordinario en nuestra vida, porque a través de la genética de nuestros padres espirituales vamos a caminar hacia direcciones eternas. Proverbios 4:18 dice, mas la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que usted determine hoy honrar la visión de su casa, determine hoy caminar en lealtad, determine hoy no escuchar comentarios y usted caminar en la visión y en las decisiones de la visión de su padre. Póngase en pie y oremos al Señor en esta hora. ¿Cuándo es el cumpleaños suyo? Ahí están los hijos. Ya están preparados. Yo quiero que hagamos una declaración. Levante sus manos. Oh, Ramashoko Riamakatarabashanda. Pastor, venga, pastora. Vengan los dos. Tómense la mano. Así le dice el Señor. He aquí que yo los he traído a este lugar. Y no están aquí por casualidad, sino porque hay un propósito que yo tengo para tu vida, para tu familia y para tus hijos. El Señor le dice, hoy les doy un nuevo plumaje. Pongo sobre ustedes un nuevo pico y les doy nuevas garras. Porque traeré una fresca revelación. Traeré los recursos para el sueño que está en vuestros corazones. Y les daré una nueva unción fresca, promocional y de crecimiento. Porque haré cosas grandes con vosotros y con vuestros ministerios este año. Si te mueves a la derecha, con vosotros me muevo. Si te mueves a la izquierda, con vosotros me muevo. Si avanzáis, yo avanzo con vosotros, dice el Señor. Por tanto, los procesos y las pruebas de esta tierra no son comparables con la gloria que traigo para vosotros. Y aquí que yo les he dado corazón de padre, pero también les he dado un pueblo con corazón de hijo. Por tanto, yo he enquistado vuestra visión en ellos y os multiplicaré y os bendeciré grandemente como les he prometido. Porque no están en esta tierra por casualidad. Vosotros pudisteis haber escogido un mejor lugar desde la perspectiva humana, pero este lo escogí yo para bendecir familias,
para bendecir niños, para bendecir hogares, para restaurar matrimonios a través de ustedes, dice el Señor. Y de cierto, mi gloria será grande, porque hoy solo este es el semillero que traerá el fruto que yo les daré, dice el Señor. Por tanto, no temáis a ninguna circunstancia, porque yo estoy con vosotros para bendecirles, para guardarles y para protegerles, dice el Señor. Levantamos nuestras manos. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo asumo como hijo la responsabilidad de la visión de esta casa y me comprometo a caminar en obediencia, en lealtad, en serle fiel a la visión que Dios ha plasmado sobre nuestros padres. Hoy me levanto en fe y agresivamente renuncio a la rebeldía, al antidiseño, a la cultura antidios, para caminar en obediencia a la visión, a la cultura del reino. Soy un hijo, no soy oveja. Mi visión es de hijo, mi vocabulario es de hijo, mi lenguaje es de hijo. No soy oveja, tengo visión de hijo. Camino en la perspectiva de un diseño establecido por Dios. Por lo tanto, en esta tarde me levanto en fe y agresivamente tomo posición de heredero con mi destino profético. Sé que a medida que honre la visión, estoy honrando a Dios. Dios me honrará, me bendecirá. Estoy entendiendo que a medida que camino en el diseño de la visión, del propósito eterno, Dios abrirá los cielos para continuar bendiciendo mi vida. En el nombre de Jesús, como hijo de esta casa, como hijo de esta visión, diga, como hijo de esta visión, bendigo con la bendición que hay en la unción que tienen mis padres espirituales. Bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos, bendigo a mis bisnietos, bendigo mi vida, bendigo mi economía, bendigo mi salud. Yo estoy declarando como profeta de Dios en esta tarde una unción sobre la economía de los hijos de esta casa. Declaro victoria. Cada matrimonio, cada hogar que hay conflicto, en el nombre de Jesús, por la unción de esta pareja, se derriba todo argumento, toda obra de las tinieblas, se cae a tierra, se va a tierra, se quebranta la incomprensión, las agriedades, las amenazas, se va a tierra. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, se disipa toda obra contraria, todo antidiseño de familia, todo antidiseño de juventud, se cae por el poder de la palabra, por la gloria de la sangre de Cristo. Aplico esa verdad de amor líquido en cada uno de estos hombres. Levanta, Padre, sobre esta generación, en esta casa, levanta de esta juventud líderes apasionados que aman tu visión, que aman el proyecto, que aman, Dios amado, tu nombre, que aman el adorarte, el bendecirte. En el nombre de Jesús, sea hecha esta palabra por los méritos de Cristo y la gloria de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sana al enfermo, el que vino triste, aquellos que tienen conflictos en cualquier área de su vida, en salud, sana, reprendo toda enfermedad, salga la miopía, hipermetropía, deficiencia cardíaca, deficiencia renal, presión alta, presión baja, toda enfermedad cardiovascular salga, sea limpia esas vías sanguíneas por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Crea tejidos nuevos, vértebras nuevas, anillos nuevos, crea de todo nuevo. Por tu palabra declaramos victoria. Espíritu Santo, ahora fluya, fluya. Espíritu de Dios, traiga sobre el corazón de este pueblo una unción. Sobre los músicos de esta casa, una unción. Sobre los adoradores de esta casa, una unción fresca, una revelación profética. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, sea hecho, sea hecha tu palabra, Espíritu Santo, tu palabra, Espíritu Santo de Dios, fluya con gloria, poder, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va, toda dolencia se va, toda artritis se va. En el nombre de Jesús, toda úlcera se va, toda gastritis se va. Ahora mismo, Padre, por tu palabra sea hecho. Toda asma crónica se va, toda infección renal se va. Es una orden en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, 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 Padre. En el nombre de Jesús. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que vuelva mi Salvador. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que vuelva mi Salvador. Levante su mano y diga conmigo: Señor, gracias, gracias. Y diga conmigo: Señor, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias. Amén. Si es tan amable, por favor, tenga la bondad de sentarse. Muchas gracias. Este es un seminario. Yo les di la final del seminario.